Hoy vamos a pasar a la última sección del curso, en donde vamos a ver algo que se llama DDL. DDL, lo que significa en inglés, bueno, son unas siglas que básicamente se refieren a el lenguaje de definición de datos. El SQL nosotros lo podemos categorizar en dos grandes ramas. Así a grosso modo, uno que se llama DML, que es lo que hemos estado mirando anteriormente, que son todos los select, cómo se estructura, que es Data Manipulation Language. Y el que vamos a estudiar ahora es el Data Definition Language. Entonces, ¿para qué nos sirven los DDL? Los DDLs nos sirven para crear estructuras o alterar estructuras, que en este caso sería modificación de estructuras, o eliminar estructuras en las bases de datos. ¿En qué parte vamos a utilizar DDL? Del ciclo de vida del software o cuando estamos desarrollando un sistema. Pues en la implementación, ¿verdad? Recuerdan que nosotros partíamos de un diseño que habíamos creado en las primeras clases. A la primera clase fue parte de diseño y ver un modelo de tipo entidad-relación. Nosotros teníamos un diagrama. Entonces, la siguiente etapa sería hacer la implementación de ese diagrama, o sea, ir a la computadora a escribir el código e implementarlo en un gestor de base de datos X, perdón. Este creo que está bien. Solo dame un momento. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, crear una estructura, y cuando me estoy refiriendo a estructuras, me estoy refiriendo a tablas, a bases de datos, a campos. Entonces, yo voy a utilizar este lenguaje. Entonces, se recuerdan que el primer parcial nosotros teníamos esto. Esto es un diseño. Este diseño, idealmente, o en las siguientes etapas, va a ser necesitado, pues, implementarlo, ya sea en SQL Server, ya sea en Oracle, ya sea en MySQL, en cualquier gestor de base de datos de su preferencia o que la empresa haya escogido para implementarlo. Compartiendo, Entonces, ingeniero, disculpe. ahí es donde nosotros, un momento, ahí es donde nosotros ahorita. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, ahí es donde nosotros ya necesitamos saber ese lenguaje, ¿verdad? Ya sabemos cómo recuperar data, o sea, los valores que tienen o los registros que tienen las tablas, recuperarlas de varias tablas, pero ahora nosotros, pues, lo que vamos a aprender es cómo crear estas estructuras en la base de datos. Entonces, para eso, les decía que tenemos el DDL, Data Definition Language. En su definición, bueno, este en inglés lo vamos a pasar a español. No creo que sea tanto problema porque es bien corto también. Lo que hace, bueno, lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de definición de datos, DDL. Miren, lo que hacen es que definen estructuras de datos. Y a continuación nosotros tenemos todos estos comandos que ven acá, que son los con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Lo voy a regresar en inglés porque me tradujo esto de collection y realmente no me gusta. Nosotros tenemos estas categorías. Nosotros vamos a llegar a ver alter, están no en orden como de importancia o de relevancia. Alter, de los que vamos a ver create, drop. Estos tres comandos que yo les estoy diciendo nos van a servir tanto para crear tablas, para crear bases de datos, para crear
procedimientos almacenados para crear funciones en la base de datos. Entonces vamos a ocupar un comando para que podamos crear eso. ¿Cuál es ese? Create. Si queremos, por ejemplo, nos equivocamos tal vez en algún tipo de dato o queremos, pues, qué sé yo, digamos que agregar otro campo o queremos, por ejemplo, eliminar este campo, eliminar una relación, colocar una relación. Todas estas cuestiones que estoy haciendo acá son aquellas cosas que están relacionadas con la manipulación de estructura de datos, no de los datos, ¿verdad? Aquí en ningún momento yo estoy agregando un dato, no estoy consultando un dato, no estoy haciendo nada. Aquí estoy trabajando con estructuras, ¿sí? Con la tabla de documentos, con la tabla solicitud de becas, por dar un ejemplo. Entonces, alter es para modificar esas estructuras, create es para crear esas estructuras y drop es para borrar esas estructuras. Entonces, teniendo en claro esto, estos lo van a ver en clases más avanzadas, que básicamente son unos eventos que ocurren cuando surgen ciertas condiciones en la base de datos, que son los triggers. Creo que más de alguno acá lleva otras clases de programación, entonces probablemente ya los has escuchado. Pero nosotros vamos a trabajar con estos tres, ¿ok? Entonces, dicho eso, entonces sabemos que create no solamente está relacionado con la creación de la base de datos, perdón, con las creaciones de tablas. Está relacionado con las creaciones de base de datos o para crear algo en la base de datos. Bien, entonces, como el select, los DDL también tienen su estructura. Y de acuerdo a, a lo que queramos hacer en la base de datos, pues va a ser el comando como nosotros lo establezcamos. Pero así a grosso modo, si nosotros queremos crear una estructura en la base de datos, nosotros vamos a empezar con el comando create, ¿sí? Luego, nosotros tenemos que decirle el tipo de objeto que se va a crear en la base de datos. Cuando estoy hablando del tipo de objeto, me estoy refiriendo a que pueda ser la base de datos, la tabla, una función, un procedimiento almacenado, un trigger. Entonces, yo le tengo que indicar a él qué es lo que quiero crear. Entonces, para eso existen unas palabras reservadas que me indican el objeto que voy a crear. En todo caso, si yo quisiera crear una base de datos, le doy Create Database, ¿sí? Seguido de eso, el nombre de la base de datos que quiero crear. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una que se llama universidad. Excelente. Con esto, lo que acabo de hacer, pues ustedes no lo miran, pero este comando es un nivel de abstracción más alto en donde, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy indicándole tras un comando la creación de una base de datos que los procesos del gestor de base de datos lo que hace es que se crea dos archivos en mi disco que van a almacenar la base de datos y otra cantidad de procesos internos que yo realmente los desconozco, pero con un comando sé que me he creado mi base de datos. Entonces, si yo lo refresh acá, esto a veces es bien tedioso, tal vez no lo vean, pero se pueden observar que acaba de crear una base de datos que se llama universidad. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Ha creado unos archivos. Si yo quisiera de nuevo crear un objeto con ese nombre, pues no me lo permite. En este caso, hablando acerca de
una base de datos. ¿Por qué? Porque ya existe una base de datos de nombre de universidad. Entonces, de hecho, aquí me da el mensaje. Database, el nombre, universidad. Already exists. Choose a different database name. Bien, recomendaciones. Se puede hacer o tener una base de datos con nombres espaciados. Sin embargo, como recomendación es que el nombre de la base de datos utilicen camel case o algún estilo de- de nomenclatura. Creo que ustedes ya lo conocen, que es, por ejemplo, la primera letra de la palabra es mayúscula y si van dos palabras, pues cada una de ellas es mayúscula, ¿verdad? En este caso, SQL Server pues me da la capacidad de tener mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, hay otros motores de bases de datos que todos lo manejan en mayúscula, el caso de DB2, por ejemplo. Entonces ahí podrían utilizar otro tipo de nomenclatura y se podrían apoyar, por ejemplo, el guión bajo. ¿Por qué? Porque es más complicado leer todo en mayúscula y que se note, ¿verdad? Entonces son cuestiones que realmente sí ayudan mucho y a la hora de, perdón, pueden utilizar también un estilo como JavaScript que utiliza la primera minúscula. Pero aquí ya estamos más que todo hablando de estilo, perdón, guión bajo, ¿verdad? Estamos hablando de estilos de cómo nombrar un objeto más que de los comandos en sí. Bien, entonces nosotros en nuestro caso, la primera palabra de los nombres lo vamos a hacer con mayúsculas y luego minúsculas, como estándar. ¿Se entendió esa parte? Ahí es otra vez autónoma y es universidad. Para nombrar una base de datos, como recomendación también, es que la base de datos me indique a lo que se refiere toda ella, cuál es el contexto. Entonces, si ustedes miran universidad, pues obviamente se sabe a lo que se está hablando, ¿verdad? Eh, si se refieren, por ejemplo, a una empresa, pues le pueden poner el nombre de la empresa. Ahí, pues, realmente depende mucho del problema. Pero sí, el nombre debe de ser lo más intuitivo posible, ¿verdad? Y lo más corto posible también. Bien, entonces, hablando acerca de esta parte del create, yo puedo crear lo que es estructuras. En este caso, nos hemos creado una base de datos. Puedo crear otro tipo de estructura. Deme un momento. Podemos crear esquemas, que los esquemas son una de las cuestiones que ustedes han visto en la base de datos de Adventure Works. ¿Para qué nos servían los esquemas? Los esquemas básicamente nos servían como una organización lógica para el agrupamiento de ciertas tablas que tienen que ver con ella, ¿verdad? Aquí estamos hablando un poquito acerca de la cohesión. O sea, hay una cohesión entre esas tablas, entonces yo las puedo colocar en un mismo esquema. Esto, más que ser trascendental para el funcionamiento, es más trascendental por un tema de orden. Entonces, para crear, por ejemplo, un esquema, yo puedo utilizar la palabra reservada schema. Entonces, nuevamente, create, el nombre del objeto que quiero crear y
perdón, la palabra reservada del tipo de objeto que quiero crear o el tipo de objeto más el nombre de objeto que yo le establezco a él, ¿verdad? Recuerden que un objeto de ese tipo solo puede ser único en ese contexto. O sea, yo no puedo estar creando varias veces seguridad sobre universidad. Otra manera que se puede hacer esta cuestión es, si se fijaron, yo hice use acá. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir el lugar donde voy a crear un esquema. En este caso, la universidad es la contenedora, bueno, el database o esta base de datos es la contenedora de una serie de objetos, entre ellas tablas, vistas, procedimientos almacenados, esquemas. Toda la base de datos los contiene a ellos, ¿verdad? Entonces yo le tengo que decir dónde voy a querer colocar el objeto. En este caso, ¿cómo? Cuando le digo use, ¿verdad? Use me coloco en la tabla universidad y luego en la universidad he creado un esquema que se llama seguridad. Si yo me voy acá, no, déjenme recordarme dónde se conoce security, creo que es esquemas. Acá, por ejemplo, me ha colocado el, el esquema de seguridad. Ahora, si yo quisiera borrar un objeto, voy a utilizar la palabra reservada drop, más igual el nombre del objeto. Si quisiera borrar una base de datos, utilizo drop database. Y con eso puedo borrar una base de datos. Aquí el problema que me está dando es porque ustedes no pueden borrar una base de datos si alguien la está utilizando, que en este caso soy yo, ¿verdad? Entonces, para borrar una base de datos se tendrían que cortar todas las conexiones y así poder liberarla y en ese caso borrar la base de datos. ¿Qué está haciendo el drop database? Básicamente está eliminando los archivos relacionados con la base de datos que creó, que son el archivo MDF y el LDF. Bien, entonces, bueno, con este pequeñísimo ejemplo, ustedes pueden observar que yo lo que he hecho es manipular estructuras de datos. Ahora bien, aquí hay dos tipos de objetos, perdón, en los cuales yo los he manipulado para crear estructuras de base de datos. ¿Qué pasa ahora en este caso específico? ¿Qué pasa si yo a esto le quiero dar F5 o ejecutar todo esto? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta este script, lo va ejecutando línea por línea, pero ejecuta todo el lote. Entonces, en este caso, lo que quiere hacer él, déjenme refrescar acá. Lo que quiere hacer él es crear la base de datos, pero no la ha terminado de crear. Y a su vez luego crear el esquema. Esto no se puede. Lo que podríamos hacer es utilizar la palabra reservada Go, que lo que hace es que separa esto como en una especie de lotes. Y así ya podría, yo ejecutar mi script. Perdón, aquí tengo un pequeño error. Ya lo vamos a corregir. Create, use, create esquema. Estoy como inventándome el nombre, ¿verdad? Vamos a obviar ese minuto ahorita. Ahora sí.
Ahora sí. Les explico esto porque puede ser que tengan alguna especie de problema. Lo voy a hacer de nuevo. Esto del Go, que muchas veces no se explica, pero because it's curious. Okay. Les explico esto porque a veces no se sabe el uso de Go, pero lo que hace el Go es básicamente separar las instrucciones en lotes y esperar a que una instrucción termine para iniciar la otra. Entonces, acá, por ejemplo, él crea la base de datos, espera que termine la creación de base de datos, por eso lo separo con Go. Luego, me uso la base de datos, o sea, me ubico en la base de datos y luego otra vez Go y ahí creo el esquema de seguridad. Entonces, esas tres operaciones que si yo quisiera hacerlas sin esta instrucción, me daría error. ¿Por qué? Porque quiere ejecutar todo este lote de una vez. Entonces, si yo utilizo esto, pues ese error lo resuelvo. Entonces, bueno que ustedes lo sepan. Miren, ya todos los comandos los hizo de una vez, que básicamente es la creación de la base de datos universidad y es la creación del esquema, que el esquema lo van a encontrar en security. Aquí está. Entonces, lo recomendable, primero, cuando crean una base de datos, es que, como ustedes van a tener un diagrama así, entonces ustedes puedan ver, ok, estas tablas, por ejemplo, departamento, municipio, aldea, caserío, me puedo crear un esquema que se esté refiriendo a ubicaciones, por ejemplo, para tener estructurada de una manera un poco más ordenada mis tablas, ¿verdad? No sé qué dice acá, creo que creo que es aquí en Windows. A ver, ahí está. Por ejemplo, pueden tener esas tablas y ustedes hablar o decir, ok, me voy a crear un esquema de ubicación y sé que todo lo que está en el esquema de ubicación son las tablas relacionadas con lo que es las ubicaciones, ¿verdad? O las estructuras geográficas, por darles un ejemplo. Ok, si ustedes no definen un esquema, así como yo lo he definido acá, esquema. Si ustedes no definen un esquema, cuando estén creando la tabla, automáticamente él va a colocar la tabla en el esquema de BO. Entonces ya lo vamos a ver. Por los momentos, pues el comando create lo que me hace es crear estructuras. Está conformado por la siguiente estructura create, el tipo de objeto y el nombre que le voy a dar a ese tipo de objeto. Bien, continuemos. Si ustedes expanden acá, se fijan en la documentación, ustedes tienen un montón de cuestiones acá de básicamente cómo crear esos objetos. Si se fijan, pueden crear N cantidad de cosas acá. Entonces nosotros nos vamos a ubicar básicamente solo en el database y el que me interesa realmente a mí es como que ustedes aprendan a crear tabla, ¿verdad? Este comando create database, o sea, cuando quiero crear una base de datos, con la sintaxis es un poquito más complicada. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos especificar la ruta donde queremos colocar esa base de datos, pues en esta serie de opciones que tiene este comando lo podemos hacer. Sin embargo, nosotros solo utilizamos esta parte, solo para que lo conozcan.
Hay diferentes formas de crearlos con diferentes opciones, pero ya esto es como un tema bien, bien especializado, ¿verdad? Ya cuando se quiere estudiar más a fondo ese comando. Me voy a enfocar en el otro. Vamos a ver acá, por acá también está esquema. También este tiene una sintaxis un poco más extensa. Pero bueno, con que sepan hacer esta parte de acá es como el primer pinino, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que es el table. Imagínense que ustedes quieren implementar esta base de datos, entonces lo primero que tienen que hacer es crear la base de datos, ¿verdad? Seguidamente, el paso lógico a seguir es crear las tablas de esa base de datos. Entonces ahí nos vamos a apoyar en el esquema Create Table. Entonces, por ejemplo, si alguien, ok, ya creó universidad, ya creó un esquema de seguridad y ahora quieren empezar a crear las tablas, entonces pueden hacer un comando, Create Table. Entonces, entre este paréntesis ya lo voy a explicar. Me voy a borrar esto porque no me gusta que me esté marcando. Oh, esperemos, vamos a hacer algo. Voy a hacer un nuevo archivo, new query. Yo puedo crear una tabla, por ejemplo, estudiante, y definirle qué columna va a tener ese estudiante. Um, me confundo un poco con el lenguaje de programación. Pero... Entonces, esta estructura que voy a crear acá lo que hace simplemente es crearme una tabla. ¿Sí? Si se fijan, yo en ningún momento le he hecho el esquema ni nada. Entonces, ¿qué va a hacer él? Por defecto, aquí está mi tabla estudiante ya creada. Por defecto lo coloqué en DBO. Y si se fijan, pues ya me ha creado mi estructura con los campos que yo le di. Esta forma de crear no es muy compleja y que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la sintaxis para crear una tabla. Nuevamente, es una sintaxis que puede ser o verla muy compleja, pero estas cuestiones son para otras opciones que pues están fuera del alcance del curso. Pero me gusta que miren este pseudo lenguaje. ¿Por qué? Porque también se dan una idea cuando tienen problemas de cómo consultar la documentación. Entonces, si yo quiero crear una base, bueno, ¿qué es lo que hace Create Table? Crea una nueva tabla en SQL Server o Azure, que es una plataforma que Microsoft tiene también. Azure se llama. Entonces, para crear una tabla en SQL Server, vamos a tener esta sintaxis. El nombre de la base de datos, el esquema donde queremos colocar esa tabla y el nombre de la tabla. Este pie que miran acá, esta rayita vertical, significa opcional o que lo pueden, perdón, significa que lo pueden hacer de esta manera. Es un OR. Se puede hacer de esta manera o me das el nombre del esquema, el nombre de la tabla o solamente me das el nombre de la tabla. Cualquiera de estas tres opciones que ustedes hagan es válida. En esta, solo tengan cuidado de estar colocados en la base de datos que estén creando la tabla. ¿Por qué? Porque puede ser que por algún descuido alguien esté creando esta tabla y no se haya fijado que está en, por ejemplo, en Vector Word, por decir algo.
Entonces empieza a crear la tabla, la crea y cuando le empieza a buscar, no la encuentra. ¿Por qué? Porque no se fijó que acá estaba seleccionado o estaba usando Adventure Wars o acá mismo les dice el Adventure World. Entonces van a decir, hey, está mal el gestor que no me creó mi tabla. Pero fue que no se habían percatado de que la crearon en otro lugar. Entonces tengamos cuidado en eso. Lo más recomendable es que, pues, ok, me voy a borrar esta. Me voy a borrar esta tabla porque después se me va a olvidar. Lo más recomendable es utilizar la primera forma. Database name, schema name y table name. Nombre de la base, punto, nombre del esquema, punto, nombre de la tabla. Entonces, si yo quisiera crear esta tabla estudiante, podría colocar universidad, punto, dbo, punto, estudiante. Entonces ahí ya le estoy diciendo dónde quiero que me cree la tabla. Ok, me está diciendo que existe estudiante, obviamente, porque ya la había creado. Vamos a eliminar. Entonces, esta es la otra forma de crearlo. Hey, pero esto es para que lo tengan en consideración. Lo común es que ustedes obviamente le hagan news, universidad, se colocan en la base de datos y luego empiecen a crear la tabla, ¿verdad? Para no estar escribiendo todo esto. Pero sí les hago la observación que tengan cuidado de saber que están ubicados en la base de datos donde quieren crear esta tabla. Bien, esa es la primera parte de este comando de create. La segunda parte es que todos los campos que ustedes van a crear los van a colocar entre paréntesis. O sea, todos los campos que van a ir acá. ¿Cuál es la estructura para crear un campo? Va a ser el nombre del campo, el tipo de dato y luego acá van a poder ustedes colocar si el campo es no nulo o nulo. Y también pueden tener la opción de colocar lo que es identity. Eso lo vamos a ver para las llaves primarias. Lo segundo es que ustedes pueden colocar también una palabra reservada que se llama primary key. Esto es cuando quieren crear una llave primaria. Pero todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Si ustedes no colocan y si lo dejan acá como yo lo tengo, en donde es como lo mínimo que tienen que colocar para declarar un campo y definirlo, las demás opciones las va a deducir. Bueno, las demás opciones me estoy refiriendo a los campos no nulos. Si ustedes no colocan explícitamente not null acá, él automáticamente, quiero que se fijen, perdón. Quiero que se fijen acá, estudiante, en la definición de las columnas. Él le va a colocar null. ¿Qué quiere decir esto? Que ese campo acepta nulos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que un campo no acepte nulos, yo tengo que colocar not null. Voy a eliminar esto de nuevo. Y cuando yo coloco not null, le estoy diciendo, hey, quiero que ese campo no me acepte nulos. Y esto, pues, viene mucho del diseño, ¿verdad? Y de las reglas de negocio que nosotros tengamos, ¿ven? Entonces, si yo expando acá, me voy a columns, ven que ahora ese campo está restringido a que no acepte nulos. Bien, entonces para definir una tabla, la voy a borrar por enésima vez. Para definir una tabla, tengo que colocar create table, nombre de la tabla, la que yo le voy a dar, entre paréntesis todos aquellos campos que va a tener esa tabla y luego ir definiendo campo por campo la estructura que va a tener. Nombre, tipo de dato,
Si quiero que sea not null, pongo la palabra not null y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, vamos a crear una pequeña tabla sin llaves ni nada para que ustedes vean el funcionamiento de esto. Voy a crear esta tabla, una tabla que sea un poquito larga. Creo que aquí teníamos una universidad. Deme un momento. No le gusta, no le gusta que... como no es una versión pagada, entonces se comporta bien raro. Entonces vamos a hacer algo, vamos a practicar con esta tabla que se llama estudiante. Entonces vamos a hacer como un flachazo de esto, a ver si me acuerdo. Vamos a hacer algo para que ustedes lo vayan viendo también, se lo puedo copiar en el chat. Entonces lo voy a poner acá por un lado, ustedes no lo van a ver, pero yo lo voy a ir escribiendo. Entonces, están viendo que voy a crearme la tabla universidad. Perdón, la tabla estudiante. Ustedes observan que tengo un número de estudiante. Número de estudiante. Pues le podría colocar un entero. Le voy a colocar un int. Tiene primer nombre. Primer nombre. Le voy a colocar. Aquí las cadenas se manejan como varchar. Entonces, esto significa una cadena. Varchar. Esto lo explico en los tipos de datos. Entonces aquí, esto lo que va entre paréntesis me indica la longitud que va a tener o que la longitud máxima que puede tener ese valor que me van a agregar en esta tabla. Entonces, un primer nombre creo que no debería de pasar de 20, de 20 de tamaño, ¿verdad? Segundo nombre sería un varchar, también de 20 posiciones. No creo que alguien pase de eso. Primer apellido, varchar, de 20. Cada campo que ustedes agreguen, ustedes lo tienen que separar por comas. Ven que cada declaración de ellos yo lo voy separando por comas, ¿verdad? Tengo un problemita acá. Deme un momento, tuve un problema con la conexión.
Ok, tengo un problemita. Vamos a quedarnos acá. Ah, no me puedo conectar a mi compu. Vamos a quedarnos acá.